¿Cuántos de ustedes iniciaron el año y en estos 21 días que llevamos del año ya dicen, wow, cada vez mejor este año? O sea, ¿cuántos dicen, inició el año y este ha sido el mejor inicio de toda la vida cada vez que he iniciado un año? Bueno, unos cuantos. Ahora quisiera ver cuántos dicen, inició el año y vamos de mal en peor. ¿Okay? Yo pensé que iba a ser yo el único, pero iba a decir gracias a Dios no. Iba a ser el único, pero resulta que no soy el único. Yo no sé si habrá algún otro por aquí que cuando terminaba el año llegaba la ilusión de que venía un año nuevo y que las cosas iban a ser diferentes y que Dios iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Y después el pastor Richard inicia con una serie que el 2024 es el año del cumplimiento de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, e inicia el año y las cosas parecen ir peor. Parece ser que se puso más difícil la situación. Yo no sé si habrá alguno más, pero pareciera ser que es mi caso. A mí me ilusiona mucho cada vez que inicia un año, porque yo sí creo que Dios tiene bendiciones establecidas que son liberadas de acuerdo al tiempo en el que nos encontramos. O sea que Dios dice para el 2024, y esto lo dijo hace 15 años, para el 2024 tengo esto preparado para ti. Y cuando llegue ese tiempo se va a liberar. Lo dijo del pueblo de Israel, le dijo a Abraham, después de 400 años los voy a sacar de esa esclavitud con las manos llenas de bendiciones. O sea que al cumplirse cierto tiempo se iba a liberar una bendición. Yo sé que esa es la manera en la que trabaja Dios. Por eso es que me ilusiona cada vez que inicia un año nuevo. Sin embargo, este año en particular pareciera ser que ha sido más difícil que otros, que la lucha ha estado constante, la adversidad se ha manifestado, se ha incrementado más. Pareciera ser que entre más grande es la bendición que viene, más grande es la adversidad y la lucha que tenemos que enfrentar. Y siento como que este año ha sido complicado. Déjenme les digo algo. La palabra de Dios es tan vasta y tan poderosa que si este ha sido el mejor inicio de año para ti, Dios tiene una palabra para ti. Y si este ha sido el año más difícil de iniciar para ti, Dios tiene una palabra para ti. Déjame darte un secreto, es la misma. La misma palabra de Dios tiene la capacidad de lidiar con tu problema, con tu situación, con lo de cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañen al Salmo 138, porque creo que no soy el único que se siente así de esa manera. ¿Hay alguien más que cuando leamos este versículo nos daremos cuenta de que muchas veces la angustia, la dificultad, la adversidad llega a nuestras vidas cuando nosotros pensamos que las cosas van a ir mejor? Salmos 138, versículos 7 y 8. Y antes de leerlos, déjame darle el contexto. Este capítulo se dice que lo escribió David y el capítulo es corto, inicia en los primeros versículos cuando David alaba a Dios delante de los dioses con letras pequeñas. O sea, David trae una alabanza a Dios delante de los dioses con letras pequeñas. Los siguientes versículos alaba a Dios delante de los reyes, como ven, como que va bajando más o menos el nivel. Y después alaba a Dios delante de los enemigos. ¿Ok? Y nos encontramos con el versículo 7, si lo tienes, por favor, y me ayudas. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia. Y quisiera quitarle si anduviere, porque hace como que a lo mejor sí o a lo mejor no. Este pasaje de la Biblia fue escrito por David y se dice que el tiempo en el que este fue escrito fue entre la transición de cuando él era rey de Judá y cuando iba a ser rey de Israel. En esa transición se escribió esto. Entonces, quítale si anduviere yo como si algo que pudiera pasar y ponle cuando me encuentro en medio de la angustia, tú me vivificas. La versión en inglés, usted sabe que hay gente que cree que el idioma original de la Biblia es el inglés. La versión en inglés dice, cuando estoy en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, ahí tú me vivificas. Y quisiera que por un momento vayamos a este momento. Les digo, David se encuentra en transición como rey de Judá hacia rey de Israel.
¿Saben ustedes quién es David? David es ese jovencito que desde muy temprano se sentó en una promesa del Dios vivo sobre su vida. Desde muy temprano tenía una palabra de Dios declarada sobre él, que en algún momento se iba a cumplir, ¿sí? Este era un hombre que era un hijo de Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que tenía el llamado de Dios, un hombre aprobado por Dios, ¿sí? Y miren lo que se describe de un hombre aprobado por Dios, un hombre usado por Dios, un hombre llamado por Dios, un hombre que se encuentra en medio de la angustia. Digo, porque de repente nosotros creemos que el servir a Dios automáticamente nos libra del problema, de la dificultad, de la angustia. Ven a la iglesia, acepta a Jesús para que se acaben tus problemas. Pobrecito. Le están mintiendo. Le están mintiendo. No puede ser que tú le digas a alguien, acepta a Jesús para que se acaben tus problemas. Eso no es verdad, no es bíblico. Al que estás aceptando le dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicciones. En este mundo vas a batallar, vas a sufrir, vas a ser mi hijo, vas a tener un propósito, vas a hacer lo que yo te mande a hacer, y mientras estés en mi voluntad habrá momentos en los que te encuentres en angustia por la dificultad a tu alrededor. Así me sentía yo al principio de este año, porque por un lado tengo la certeza de que Dios declaró algo sobre mi vida, y por el otro lado veo la adversidad, la dificultad, los problemas, y parece ser que las cosas se ponen de mal en peor. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Les gusta este versículo? Espérense a que vean el versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo creo que aquí debería de haber más amenes. O sea, yo realmente creo que en esta frase, no que la digo yo, esta frase que encontramos en la Biblia, debería de haber más amenes. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado? No importa quién sea. ¿Por qué no le dices? Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero díselo como que lo crees. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Te lo estoy diciendo yo a ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. Este 2024, Jehová cumplirá su propósito en ti. Por favor, escucha. Este 2024, Jehová cumplirá su propósito en ti. Y tú podrás decir, me siento igual que David, pastor, porque ya inició el año y aparentemente Dios va a hacer algo especial en este año, pero las cosas van de mal en peor. Yo quisiera indagar, investigar, preguntarme por qué a David se le ocurrió decir esto. Versículo 8. David, vean este salmo, al inicio alabando a Dios por lo que hace, por lo que él es, por su grandeza, por su poder. Lo tienen que alabar todos los pueblos, lo tienen que alabar los reyes, lo tienen que alabar los dioses, los ídolos. Él es el supremo. Y después llega a esa parte donde él, me imagino que se encuentra él pensando en su realidad. ¿Cuál es su realidad? Él sabe que hay una promesa sobre su vida, una declaración sobre su vida. O sea, ¿a quién se le va a olvidar un evento como el que él experimentó? ¿Cuál evento? El profeta llega a la casa de su padre y dice, tenemos que hacer una ceremonia especial porque Dios tiene un mensaje para esta familia. Y el padre dice, muy bien, iniciemos. Y el profeta dice, como que falta alguien.
Y dice el papá, no, no falta nadie, estamos los que tenemos que estar. No, 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 sí, como que falta alguien, como que falta alguien. Ah, sí, falta el chiquito que anda por allá, pero ese no pasa nada, empecemos. No, 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 no podemos empezar hasta que él llegue a este lugar. ¿Tú crees que a David se le olvidó ese momento en donde no pudo empezar la cena hasta que él llegara? En donde delante de todos sus hermanos, de sus padres, él fue ungido como rey de Israel. ¿Tú crees que se le olvidó ese momento? No, yo estoy seguro que en los momentos donde se sentía afligido, perseguido, donde se sentía abusado, donde se sentía maltratado, donde se sentía atacado, donde se sentía en derrota, ¿tú no crees que él recordaba ese momento y se preguntaba, Dios, ¿qué no dijiste que yo iba a hacer esto en la vida? ¿Qué no dijiste que yo iba a cumplir esto? ¿Cómo está el contraste cuando se encontraba siendo perseguido por Saúl? Sin duda que recordaba ese momento. En ese punto se encontraba él. ¿Qué le causó a David el poder llegar al versículo 8 mientras él por un lado está reconociendo la angustia a su alrededor por la dificultad? Mientras reconoce la angustia, en el versículo 8 dice una frase impresionante. Jehová cumplirá su propósito en mí. Como que David había visto la mano de Dios ya moverse en él, pero que aún habían cosas que no se habían cumplido. Como que David sentía que el momento había llegado y se acercaba en el que el propósito de Dios se cumpliría en su vida. ¿Sí? David vio cómo fue ungido, David vio cómo Dios lo liberó del oso y del león, David vio cómo Dios se manifestó para derrotar a Goliat, David vio cómo Dios lo libró de la mano de Saúl, David vio todas estas cosas y sabía que el tiempo se acercaba para que el cumplimiento total se diera en su vida. Yo no sé si tú puedes mirar atrás un momento, un poco en tu vida y ver cómo Dios obró de manera milagrosa aquí, de manera milagrosa acá, de manera milagrosa acá y de manera milagrosa acá, y te ha traído hasta este punto en donde se encuentra cerca el cumplimiento de su propósito para ti. Te invito a que no desmayes, a que no mengues, a que no renuncies, a que no desistas y que sigas creyendo y declares este día: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. No sé si alguien aquí dude que usted pueda declarar esto, porque sin duda que esta palabra es específica para David. O sea, esta palabra tiene que ver con David. Ni siquiera fue un profeta que vino y declaró esto sobre la vida de David. No, él está adorando a Dios, está escribiendo. Es como si fuera su diario. Está teniendo un momento a solas con su Creador. Y él está declarando: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y hoy te digo que esa palabra es tuya. Que tú declares hoy: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo es que yo sé que esta palabra, siendo que es específica para David, en el tiempo de David, bajo las circunstancias en las que él se encontraba, cómo puedo yo tener la certeza de que hoy tú puedas decir: esa palabra es mía? O de que hoy yo te pueda decir: esa palabra es tuya. Decláralo, porque este 2024 Jehová cumplirá su propósito en ti. Quisiera que veamos qué es lo que David conocía de Dios a través de su experiencia en ese caminar con Dios. ¿Qué es lo que él conocía de Dios? ¿Qué es lo que él había escuchado de Dios que le iba a ayudar a él a entender que Jehová cumpliría su propósito en él? O sea, es una declaración importante. No es cualquier. Él no está diciendo: a lo mejor Dios va a cumplir su propósito en mí este año. Él no estaba diciendo: tal vez Dios, ¿por qué no cumple su propósito? Él no estaba diciendo: Dios, por favor, cumple tu propósito. No, él estaba haciendo una declaración: Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Qué conocía Dios de David que le llevó a poder dar esa declaración que el día de hoy haremos nuestra y declararemos como nosotros, así como lo hizo él, lo haremos nosotros el día de hoy? ¿Qué conocía David? ¿Qué había escuchado David de Dios? Para el tiempo en el que encontramos a David, ya Dios se manifestó a Abraham, ya Abraham tuvo a Isaac, ya Isaac tuvo a
Jacob. Ya Jacob tuvo a sus 12 hijos, ya se convirtieron en un pequeño pueblo, ya este pueblo estuvo en Egipto, ya fue esclavizado, ya crecieron y se convirtieron en una nación, ya Dios los sacó de ahí, ya Dios los llevó por 40 años en el desierto, ya entraron a la tierra prometida, ya pasaron el tiempo de los jueces y ahora se establece el tiempo de los profetas y los reyes. Y nos encontramos con David. ¿Qué hay de todo ese tramo de historia acerca de Dios que David podía recordar y pensar que le llevó a decir: Dios cumplirá su propósito en mi vida? Porque lo mismo que él vio, lo vamos a ver nosotros el día de hoy. Y si eso que él vio lo llevó a él a decir: Dios cumplirá, a tener la certeza de que Dios iba a cumplir su propósito en él, nos va a llevar a nosotros a tener la misma certeza el día de hoy. Hoy podrás salir diciendo: Dios cumplirá su propósito en mí. 3 cosas te voy a mencionar que él sabía acerca de Dios, que lo llevó a llegar a esa conclusión. Número 1, Dios está comprometido con su palabra. El compromiso de Dios no es contigo. Déjame decirte, tú y yo no somos tan especial como parece. Yo creo que a veces nosotros creemos que somos muy especiales. Miren, la semana pasada, no sé si ustedes saben o no saben, pero ahí entre los 1000 usos de los que yo puedo hacer, uno de ellos es que soy entrenador de fútbol. ¿Cómo ve? No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí yo me doy mis lujos de táctica y de enseñarles por aquí, de que pase largo y que pase corto y todo eso. Bueno, estoy caminando, ya va a empezar el partido, mi mente está en todas partes, voy caminando y veo a uno de los padres, una pareja de los padres de una de las niñas que juega ahí. Entonces llego, los veo de rojo, me volteo, los veo, los saludo y los saludo a él y la esposa está ahí, los saludo a él y termino y me voy y no la saludo a ella. Y en ese momento me di cuenta ya que iba a la mitad del campo y ahí estoy yo, ay, no la saludé, qué feo. O sea, es una de las cosas que no entiendo yo de mí. En serio se los digo, no es excusa, no entiendo de mí. Socialmente soy muy incómodo. O sea, de repente llega alguien y no sé si saludar de mano nada más o un abrazo de lado así y eso me pone incómodo, me pone nervioso y no sé cómo reaccionar. Aquí voy a lo que digo que nos sentimos muy especiales. Estoy yo ahí y yo digo, ay, se va a haber agüitado la señora. Y estoy en la noche, va a estar agüitada la señora. Y 2 días después va a estar agüitada la señora. No va a poder dormir porque no la saludé yo a ella. Solamente lo saludé a él. Va a estar triste la señora. Ayer la volví a ver y fui y me disculpé. Ni se dio cuenta. Y yo preocupado porque le arruiné el día, le arruiné la semana, le arruiné el mes, le arruiné el año. El 2024 ya no va a ser igual porque no la saludé. No, ni se dio cuenta la señora. Eso es lo especial que nosotros a veces creemos. No somos tan especiales. Déjame decirte que por mucho que tú creas, el compromiso de Dios, la fidelidad de Dios, cuando escuchamos que Dios es fiel, ese compromiso es con su palabra, no contigo. Porque Mardoqueo le dijo a Esther: si tú no haces lo que se necesita para que el pueblo de Dios sea liberado, la liberación de parte de Dios vendrá de otro lugar. ¿Sabes qué estaba diciendo ahí? Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel y una para Esther. El compromiso de Dios no era con Esther, era con el pueblo de Dios, que Dios lo iba a liberar. Si ella estaba de acuerdo y cumplía lo que tenía que hacer, la iba a usar. Y si ella no estaba de acuerdo y no lo hacía, Dios iba a usar a alguien más. El compromiso de Dios es con su palabra. Esta serie inició porque en Hechos, el predicador, cuando empieza a hablar de todo lo que Dios hizo, para un momento en el tiempo del pueblo de Dios en Egipto cuando iban a ser liberados. Y él dice, cuando el tiempo del cumplimiento de la promesa se había acercado, eso es lo que él dice. ¿De qué promesa estaba hablando? De la promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Pero después de esto yo los voy a multiplicar, los voy a bendecir y van a salir de ahí con ganancia. Esa era la promesa. Pero brinquémonos al versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, escucha, 3 versículos después, 4 versículos después. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido,
se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué está pasando aquí? Al principio de este capítulo, pareciera ser que Abraham tiene la incógnita de cómo es que Dios va a cumplir la promesa que le hizo, la palabra. O sea, Dios declara una palabra, ¿sí? Y él tiene dudas de cómo se va a cumplir. Entonces, Dios le dice a Abraham cómo va a suceder esto. Y saben lo que sucede. Es que le dice, mira, quiero que tomes este animal y este animal, los partes a la mitad y las aves las dejas enteras y haces un pasillo entre las dos mitades. ¿Okay? Abraham sabía exactamente lo que Dios le estaba sugiriendo hacer. Pero dice aquí en la parte final de este versículo, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham sabía qué significaba o para qué se hacía eso de partir los animales. En aquellos tiempos no había contratos escritos como los hay el día de hoy. No escribes o redactas un contrato, firmas los dos lados, firman y se comprometen a algo. En aquel tiempo no había eso. Lo que había eran diferentes rituales para sellar los contratos. Algunos de ellos se cortaban y la sangre se mezclaba y ese era un contrato entre ellos. Otros de ellos escupían la mano, los dos, cada uno de ellos. No. Dice, mejor no. Diferentes maneras de hacer contratos. Este era uno que se utilizaba. Abraham sabía lo que Dios le estaba diciendo. Vamos a hacer un contrato entre los dos. Pero Abraham se quedó dormido. ¿Y sabes quién fue quien cumplió el contrato? Solamente Dios. O sea que fue un contrato unilateral para dos personas. Uno solo era el que iba a cumplir con los requisitos y las responsabilidades del contrato. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas? Porque cuando Dios declara con su palabra algo, déjame decirte algo, lo que Dios está haciendo es un contrato unilateral, al cual te invita a ti a que tú seas parte de ese contrato. Pero ese contrato tú no tienes responsabilidad. La responsabilidad completa de que se cumpla, ¿sabes a quién le pertenece? A Dios. Pastor, eso no es bíblico. Isaías 55, versículo 11. Para que veas lo unilateral del contrato de Dios para con tu vida. Así será que mi palabra, cuando Dios habla, así es. Cuando Dios declara algo, así es. Que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la, ¿qué? Para que la envíe. Esa parte, esa descripción de la palabra, por favor, manténla en la mente. Yo estoy imaginando como que la palabra de Dios pareciera ser que tiene esencia por sí misma y es enviada. Entonces, la palabra de Dios se va a cumplir. Esta es la palabra de Dios. Si tú quieres ver la manifestación de la palabra de Dios que se cumple en tu vida, lo único que tienes que hacer es integrarte a lo que Dios ya declaró. Es lo único. O sea, cuando Dios le promete eso a Abraham, Él le muestra cómo está haciendo un contrato unilateral. Yo me voy a encargar de que se cumpla mi palabra. Abraham, es un contrato el cual depende de mí. No depende de tu comportamiento. Yo estoy dando mi palabra. Independientemente de cómo tú reacciones, mi palabra se va a cumplir. ¿Están conmigo? Dios envía su palabra. ¿Eso sabes qué significa? Escúchame, por favor. Por favor. Solo un momentito, escúchame. Si tú tienes una palabra de parte de Dios sobre la cual tú estás parado, y quiero hacer énfasis, una palabra de parte de Dios, no de el pastor Richard, no una palabra de un profeta que te dice así él dice el Señor, porque déjame decirte, el pastor Richard es humano y se puede equivocar. El profeta es humano y también se puede equivocar. Habrá profetas con un corazón limpio buscando agradar a Dios que en algún momento se equivocan.
Pero si tú estás parado en una palabra que sabes que es de parte de Dios, una palabra que tienes la certeza que fue Dios quien la declaró a tu vida. Si tú estás parado en tal palabra, tienes que tener la seguridad, escúchame el día de hoy, la seguridad de que eso se va a cumplir, porque Dios está comprometido con su palabra. A Dios le preocupa mucho su reputación. Si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. ¿Ustedes saben que las compañías grandes les preocupa mucho su reputación? Y ellos no van a discutir contigo si tú le dices que la televisión venía mala o si tú la dañaste. Si tú dices venía mala, ¿es compañías grandes? Aunque tú la hayas dañado, te la cambian. Eso me suena como a Dios. La reputación de Dios es tan grande que si Él prometió algo, aunque tú no cumplas tu parte, Él cumple su parte. Y Él hace lo que dijo que Él iba a hacer. Ese es el tipo del Dios al que nosotros servimos. La palabra de Dios, Dios está sujeto a lo mismo que Él declaró, a lo mismo que Él habla. Si Él dice es de esta manera, se va a cumplir tal y como Dios lo declaró. Yo no he escuchado, a lo mejor tú sí, yo no he escuchado, a través de la historia de los tiempos, que alguien diga, yo le entregué mi corazón a Dios. Yo le serví a Dios, le entregué toda mi vida y Él nunca me bendijo. Nunca he escuchado algo así. Nunca he escuchado algo así. Aún aquellos que oraron y clamaron a Dios y clamaron a Dios y Dios no respondió lo que ellos querían, aún esos supieron decir, Dios siempre fue bueno conmigo. Dios siempre fue fiel conmigo. ¿Por qué? No lo entiendo esto. Pero Dios siempre fue fiel conmigo. ¿Qué tienes que saber para poder entender que se va a cumplir lo que Dios declaró sobre tu vida? Que Dios está comprometido con su palabra. Si tú tienes una promesa en tu corazón de parte de Dios, ten la certeza que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Lo que Él tiene para ti, lo que declaró para este año para ti, por mucho que el diablo se levante, por mucho que el enemigo haga lo que intente hacer, Dios va a cumplir lo que Él declaró sobre tu vida. Número 2, lo siguiente que tienes que saber es que la palabra de Dios no tiene nombre ni apellido. La palabra de Dios no tiene nombre ni apellido. La palabra de Dios es un agente libre. Un agente libre. Recuerda, quiero que tengas en tu mente eso de que dice en Isaías, que Él la envía. Quiero que veas la palabra de Dios como una entidad que va por las ondas. ¿Ahí se dice las ondas? Las frecuencias del aire, las ondas. Esa es una entidad, la palabra de Dios. Dios habla y esta entidad va. Como la parábola de la semilla. Es regada sobre todo tipo de campo, tierra. En pedregosa o en buena tierra, con espinos, ¿sí? En todo tipo. La palabra de Dios, Dios habla y esta es una entidad que empieza a avanzar y no tiene, es un agente libre, o sea, no tiene nombre ni apellido, no tiene contrato con nadie. Esto, lo que te estoy diciendo, significa que probablemente en algún momento alguien se paró aquí en el altar, algún profeta, y le hizo así y empezó y apuntó el dedo ahí y dijo, Dios te dice así. Y ahí, con el dedo apuntado así, hay dos mujeres, una aquí enfrente y una atrás, y dice, ¿cuál de las dos? No, pues soy yo. Y empieza, y a lo mejor hasta le dice el nombre, y dice Marta, y empieza a decir, así te dice el Señor, y empieza a declarar eso, pero resulta que la que estaba atrás, escucha todo lo que le dice a Marta, y empieza a agarrar para ella todo lo que le dijo a Marta. Y resulta que por X razón Marta empieza a tener dificultad para hacer las matemáticas. Pero ¿cómo va a encajar esto aquí, Dios? Y no veo cómo esto. Mientras que la otra empieza a desboronarse por dentro y empieza a llorar y empieza a decir, Señor, te acordaste de mí, Señor, eso lo que sea. Pastor, ¿eso no es bíblico? Si el profeta da un nombre es porque esa palabra va para esa persona. Déjame te digo algo. La palabra de Dios es un agente libre. Es una entidad que Dios envía sobre la esfera buscando receptor. Buscando quien pueda recibir esa palabra. Pastor, pero eso no es bíblico. Miren, les voy a dar un consejo.
No importa quién sea, si es el pastor Richard o quien sea, cuando digan algo del púlpito, que usted diga, no lo crea nada más porque sí. Busque que lo que se dice sea bíblico, que usted lo encuentre en la Biblia, que sea respaldado por la Biblia. Porque lo que te estoy diciendo, que la palabra de Dios no tiene nombre ni apellido, es bíblico. Hay una historia que, por cierto, la manera en la que yo me tropecé con esta revelación, por decirlo así, fue porque hace tiempo me invitaron a orar por alguien que ya estaba, los doctores ya lo habían mandado a casa para que no estuviera en el hospital, no estuviera navegando, ya le habían dado que ya no se podía más. Y me hicieron la invitación que yo fuera a orar por esta persona. Estaba lejos y aparte de eso, ese día yo había ido a trabajar, había tenido un trabajo en Oklahoma y tenía que ir todo, si no me equivoco, Corsicana, tal vez, hasta para allá. Entonces, fui a trabajar, andaba un poco empolvado, andaba un poco sucio. Después del día del trabajo, yo iba a orar por un enfermo. Y como pastor, te puedo decir que hay muchas cosas que de repente tengo que hacer para las cuales me siento inadecuado. Esa es una de ellas. Cuando me mandan a orar o me piden que ore por alguien que ya está diagnosticado por los doctores que va a partir en cualquier momento, me siento inadecuado porque yo sé que quienes me invitan a orar y mi deseo es poder llegar y decirle, levántate, estás sano. Y me siento inadecuado porque yo no creo tener la capacidad de ordenar cuándo alguien es sanado o cuándo no es sanado. No creo que exista alguien en el mundo que tenga la capacidad de, en el momento que a esa persona se le dé la gana, sanar a alguien. Si existiera, los hospitales no estarían llenos como están. Yo sí creo que Dios puede sanar a alguien cuando yo oro por esta persona. Yo creo que lo puede hacer. Sin embargo, yo no voy a llegar con alguien y le voy a decir, el Señor dice que te vas a levantar, a menos que yo haya escuchado claramente que Dios me dice, dile eso. Porque entonces Dios lo va a levantar, yo tengo la certeza. Pero yo solo, por mis pistolas, ¿se dice así? No voy a decir, así te dice el Señor, levántate. No. Entonces yo batallando, ¿qué puedo orar, Dios? ¿Qué puedo decir? Aparte de Señor, sánalo, Señor, ten misericordia. ¿Qué puedo decirle a este hombre que pueda edificar? Entonces ahí yo voy pensando. Y ya que iba para allá, me llaman y me dicen, pues mira, hay como 40 personas, 50 personas aquí y vas a predicar. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no me avisaron que iba a predicar. Mira cómo vengo de fodongo. Vengo sucio, vengo probablemente oloroso, lo que tú quieras. Y voy a predicar. Y empecé por un momento a renegar. Porque no estaba preparado con un mensaje para esa ocasión. Pero como tenía un camino largo, mientras manejaba empecé a tranquilizarme. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname por renegar, por la oportunidad de bendecir a alguien más. Perdóname, Señor Jesús. Y empecé a orar y empecé a clamar a Dios. Y acababa yo de escuchar una historia que les voy a contar ahorita, de cómo es que la palabra de Dios no tiene nombre ni apellido. Se encuentra en Génesis capítulo 27, versículo 19. Esta historia son dos hijos, Jacob e Esaú. Y como ustedes saben la historia, el papá decía que Esaú era el que iba a cargar con la bendición, con la palabra de Dios, con la promesa de Dios. La mamá decía que era Jacob. Entonces, como el papá ya estaba avanzado de edad, manda a Esaú que le prepare algo, que case algo, se lo prepare, para él poner encima de Esaú la palabra de Dios. La palabra que fue dada a Abraham, la palabra que fue dada a Isaac, ahora iba a ser puesta sobre Esaú. Y resulta que la esposa se pone astuta y le dice a Jacob, vente, haz esto, lo que sea, hazme caso. Total, vamos a leer qué es lo que sucede después de que éste obedece las instrucciones de la mamá. Dice, y Jacob dijo a su padre, ¿quién dijo? Jacob. Y Jacob dijo a su padre, ¿soy qué? Esaú. Imagínate al hombre de Dios, al escogido de Dios, al que Dios bendijo, inicia su ministerio con una mentirota así de grande, sin vergüenza, engañando a su padre ciego. ¿Cómo te vas a robar la palabra de Dios que tiene el nombre de alguien más? ¿Cómo te puedes robar la bendición que tiene el nombre de alguien más? Si en la iglesia alguien apunta a una persona por acá y tú estás muy lejos, porque yo entiendo, a mí me pasó muchas veces, Dios apuntaba por acá, alguien enfrente de mí, y yo empezaba a hacer la promesa y empezaba yo. Hasta que llegara a donde estaba apuntando el dedo. Dios es para mí.
Yo entiendo, pero ¿cómo le haces cuando estás desde el otro lado y Dios dice aquí? ¿Se puede robar la bendición que tiene el nombre de alguien más? Te estoy diciendo que tienes que saber que la palabra de Dios no tiene nombre ni apellido. Dice Jacob, dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Está mintiendo. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y después de que pasó las pruebas, que el padre buscaba cerciorarse que era el correcto, ¿sabes qué hizo? Lo bendijo. Entonces yo le contaba a este hombre que estaba en cama esta historia y le decía: ¿será posible que la palabra de Dios declarada sea simplemente una entidad que se lanza sobre la superficie? ¿Será posible que alguien que no tenía el nombre de esta extienda su mano, tome esa palabra y se aferre de esa palabra de tal manera que aunque no tenía su nombre, ahora esta palabra hace en él lo que la palabra se supone iba a hacer? ¿Será posible que aunque yo no tenga en mí la palabra de Dios para decirte Dios te va a sanar, será posible que tú puedas decir: es que hay una palabra en la superficie que dice que Dios me va a sanar, aunque no tenga mi nombre ni mi apellido? Yo la voy a tomar como mía, la voy a hacer mía, me voy a aferrar a esa palabra y voy a creer que voy a ser sanado. ¿Saben que no hace mucho vino aquí? Después de estar desahuciado, no hace mucho vino aquí y estuvo con nosotros y adoró a Dios con nosotros y exaltó a Dios con nosotros. La palabra de Dios que Dios envía, que Dios lanza, esa entidad que va sobre la superficie, solo necesita receptores. Alguien que le permita entrar a un cuerpo para que ya ahora la palabra de Dios en un cuerpo pueda manifestar y producir aquello para lo que fue enviada. Ponme por favor otra vez Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. No va a volver vacía. Yo declaro algo, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios suelta una palabra. Suelta una palabra. Entendemos entonces ahora, Dios, su compromiso es con la palabra de Él. ¿Ok? Después entendemos que la palabra de Dios no tiene nombre ni apellido. Es una entidad que Dios envía sobre la superficie de la tierra, sobre la faz de la tierra, sobre las ondas del aire. ¿Ok? Y número 3, la palabra de Dios necesita un cuerpo para posar. La palabra de Dios, escucha esto. Hay una palabra que Dios declara con sus labios. Esa es una entidad que va buscando el mejor postor. Aquel que tenga los oídos atentos y escuche esa palabra y le abra la puerta y permita que la palabra resida en él, que pueda él poseer la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios tiene la capacidad de dar vida a aquello a lo que Dios la envió. Miren cómo funciona la palabra de Dios. Porque esto aplica no solo en lo espiritual, sino en lo natural también. Yo como pastor les puedo decir, voy a soltar una palabra. En esta iglesia vamos a tener una van circulando para recoger personas. Y vamos a necesitar un chofer para que pueda ir y recoger a aquellos que no tienen transportación o se les dañó o esto, lo que sea. ¿Okay? Mira cómo funciona la palabra. Porque hay receptores que están escuchando eso. Y cuando escucharon eso, algunos dijo, a mí me gusta manejar. Yo puedo llegar temprano a la iglesia. Yo puedo ir y recoger a la gente. Me daría mucho gusto a mí hacerlo. Pastor, yo lo quiero hacer. Ustedes acaban de ver cómo la palabra que Dios envió a través de su siervo ahora toma el cuerpo de alguien y produce el fruto que Dios necesitaba que produjera. ¿Alguien más va a decir, pastor, yo le compro la ven? ¿Por qué les da esa risa así? Hubiera dicho, amén, gloria a Dios, pastor. Yo le voy a comprar la ven. Vamos a ver si la palabra de Dios produce o no produce. Dios envía la palabra, lo hace de la misma manera, es lo que Dios hace.
Dios envía una palabra, Dios quiere bendecir a un pueblo, a una nación, un lugar, una comunidad. Dios quiere bendecir un movimiento, envía la palabra. Alguien se convierte en receptor de esa palabra y empieza a maquinar cómo él puede traer a vida aquella palabra, producir vida a través de esa palabra. Amén. Impresionante. La palabra de Dios necesita un cuerpo para existir y manifestarse. La palabra de Dios necesita un cuerpo para existir y manifestarse. Me fascina el hecho de que esta palabra no está asignada para nadie. Dios la envía y cuando encuentra ese cuerpo que está dispuesto, entonces en ese momento se manifiesta y da vida a través de esa persona. Quiero, para ya ir cerrando el mensaje, quiero decirte 3 cosas o 2 cosas mejor, que son una realidad y espero sepas que es Dios hablando a tu vida. Yo no sé cuál es esa palabra específica sobre la cual tú estás parado, una promesa de parte de Dios. Si Dios lo declaró, Dios lo va a cumplir. Hoy te quiero decir cómo tú puedes ver el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. ¿Okay? El cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Lo puedes ver. Si es específicamente esa o no, yo no sé. Lo que sí sé es de que es el cumplimiento de lo que Dios ha declarado en tu vida. Si estás parado sobre algo que Dios declaró sobre tu vida, se va a cumplir. Pero aquí son 2 cosas que puedes tomar como palabra de Dios sobre tu vida si no tienes algo en que apoyarte aún el día de hoy. Número 1 es el hecho de que Dios quiere usarte. No hay nadie aquí el cual Dios no quiera usar. Todos los que estamos aquí, Dios quiere usar. Aquellos que están viendo a través de las redes sociales, Dios quiere usar. Desde el inicio de los tiempos, Dios echó su plan en marcha, en movimiento. Y las ruedas de este plan nunca han dejado de correr. Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está sanando, siempre está restaurando, siempre está edificando, siempre está prosperando, siempre está ministrando. Dios siempre está haciendo algo. Dice el doctor Miles Monroe, una frase que me gusta mucho, que yo pensé que era de él, resulta que él se la escuchó a alguien más. Y probablemente ese alguien más se la escuchó a alguien más. Bueno, él dice, el hombre sin Dios no puede. El hombre sin Dios no puede. Y Dios sin el hombre no quiere. No quiere. Dios no truena un dedo para que algo aparezca. No. Dios suelta una palabra que la escucha a alguien, la recibe, permite que su cuerpo sea la casa de esa palabra y le da todas las facilidades para que esa palabra obedezca lo que Dios dijo y va y lo construye. Y ya Dios hizo algo ahí. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Como te puedes dar cuenta, Dios siempre está buscando a alguien para usar. Dios siempre está buscando a alguien para usar. Y tú podrás decir, pero pastor, obviamente no todos, porque algunos califican y otros no califican. Déjame decirte y abrirte el panorama de todos los que califican para ser usados por Dios. Eso se encuentra en Números capítulo 22, versículo 28. De este panorama así de grande, nadie se escapa, porque no hay nadie que yo conozca que esté abajo de este instrumento de Dios. Números 22, versículo 28. Cuando lo tengan, me indiquen con un amén. Ahí está, miren. Entonces Jehová abrió la boca al burro o a la burra. Entonces Jehová usó una burra, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Miren el panorama tan grande. Si Dios es capaz de usar a una burra, ¿cómo es que Dios no va a usar al pastor Richard? Claro que sí. No hay nadie aquí que pueda decir, a mí Dios no me puede usar. No hay nadie.
Si tú quieres ver el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, hay una cosa muy sencilla por hacer. Es préstale tu cuerpo a la palabra de Dios. Réntale tu cuerpo a la palabra de Dios. Arriéndale. Como arriendan un carro. Arriéndale tu cuerpo a la palabra de Dios. En pocas palabras, hay un movimiento de Dios que ya está en marcha. Lo único que tienes que hacer para que se manifieste la palabra de Dios en tu vida, para recoger el beneficio del cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, es simplemente unirte a ese movimiento, ser parte de ese movimiento, el que tú puedas adoptar ese movimiento como lo que es tuyo. Hay una mujer que hizo solamente eso. Solamente eso. Esta mujer no era judía. Esta mujer no tenía la sana doctrina. Esta mujer no iba a la iglesia. Al contrario, esta mujer tenía una vida muy alegre, muy de noche. Como que qué padre. Esta era una mujer de la vida alegre. Y sin embargo, solamente porque, escúchame esto, solamente porque se dio cuenta que había un movimiento de Dios en marcha y ella se encontraba en medio de ese camino. Y lo que hizo fue prestarle su cuerpo a Dios, arrendarle su cuerpo a Dios. Estoy hablando de Rahab. Esta era una prostituta que vivía a la orilla de Jericó, sobre la muralla, ahí. Escuchó, si leemos después más adelante, ella explica que habían escuchado todo lo que Dios se había hecho y que el pueblo por dentro, los de Jericó, estaban con temor porque se acercaban. Ya había escuchado. Cuando ellos llegaron ya sabía que Dios venía en camino. Lo único que hizo fue, ¿saben qué? Subirse a esa entidad que Dios envió. Fue parte de la palabra de Dios, se hizo parte de la palabra de Dios, se hizo instrumento para la palabra de Dios y por eso su nombre llegó a Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, el salón de la fe. Es mencionada como una mujer de fe. Lo único que hizo fue que se encontraba literalmente, estorbaba donde ella estaba. Dios iba a pasar por ahí y estorbaba ahí. Estaba a la mitad del camino por donde Dios iba a pasar. Se dio cuenta. Y aunque no era judía y no tenía tradiciones judías ni nada por el estilo, se involucró en el movimiento de Dios y eso bastó. ¿Sabes a qué me hace pensar eso? Hay mucha gente cristiana que no es bendecida y son cristianos. Mientras que hay otros que a la primera, y no eran cristianos, pero a la primera son bendecidos. Es que ¿sabes qué pasa? Que hay cristianos que oyen lo que Dios está haciendo, no se involucran. O sea, no son receptores de la palabra que Dios envió. Dios envía la palabra y hay cristianos que se dan cuenta que está sucediendo algo, que Dios está haciendo algo y no se involucran. Y mientras que hay gente que no es cristiana, ve el movimiento, se involucran y empiezan a experimentar la bendición de parte de Dios sobre sus vidas. No es suficiente el conocer buena doctrina. No es suficiente el saber qué está pasando. Lo que se necesita para que veas el cumplimiento de Dios sobre tu vida es de que cuando escuches la palabra de Dios y estés al tanto de esa palabra, inmediatamente le prestes tu cuerpo a la palabra para que venga y resida en ti y entonces la palabra en ti pueda producir lo que Dios la envió para producir. No hay manera que puedas fallar ahí. No hay manera que no puedas experimentar la gloria de Dios cuando te vuelves ese instrumento en la palabra de Dios. La esencia de la palabra de Dios necesita un cuerpo. Y cuando ese cuerpo lo absorbe y facilita el cumplimiento de la palabra de Dios, inevitablemente eres copartícipe de las grandes glorias de Dios. Increíble, maravilloso.